No, no, no. Te tenemos aquí ya en línea. Déjenme presentarlo. Vamos a hacer un poquito de switch en la agenda. Enrique Moreno es el Vice President de Swiss Re para el Senior P&G o P&C, como se le llama para todo Swiss Re en América. Hoy nos va a platicar de las soluciones para la administración y riesgo catastrófico a través de tecnologías disruptivas. También tenemos a Enrique remoto. Espero que, como en la plática de James, pues podamos tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la plática. Gracias por el switch de agenda, Enrique, y te dejo el micrófono, que tú eres el bueno en esto. Aprendiendo de los mejores. Y muchas gracias por la invitación. En un segundo estoy sacando aquí mi presentación. Sobre todo porque me interesa tener apoyo visual de las ideas que les voy a transmitir. Y que espero las transmita de una manera eficiente. Dame un segundo, por favor. Y aquí le damos more. Bueno. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, ahí está, Enrique, lo vemos. Perfecto. Bueno, buenos días. Ya como Jaime dijo, mi nombre es Enrique Moreno y aprovecho para agradecerles el espacio que nos dan en esta convención de ARN, un espacio donde se involucra mis tres áreas favoritas: la innovación, la tecnología y la ingeniería. Estos temas son muy importantes para Swiss Re, ya que creemos que la única manera de cerrar la brecha de protección es que la industria de seguros evolucione de la misma manera en que lo hacen las tendencias y las necesidades del mercado. Antes de entrar en materia y hablar de mis tres temas favoritos, me gustaría rápidamente contarles quién es Swiss Re. El grupo Swiss Re es un proveedor global de reaseguro y de otras formas de transferencia de riesgo, y fue fundado más de 150 años en Suiza, y hoy cuenta con oficinas en 29 países, obviamente con presencia en Latinoamérica. El grupo Swiss Re tiene actualmente tres objetivos, y básicamente nos enfocamos en, primero, mitigar el cambio climático. Segundo, construir resiliencia social. Y tercero, impulsar soluciones digitales que disminuyan la brecha de protección en Latinoamérica y en general en el mundo. Es justamente sobre estos temas de soluciones digitales que hemos venido escuchando últimamente, que empezamos a oír en repetidas conversaciones los siguientes buzzwords. Y es cómo puedo automatizar los procesos, cómo funciona la distribución digital, cómo puedo acceder a nuevos riesgos emergentes, bueno, entre otros. Y en nuestra experiencia, hemos visto que los clientes buscan en estas soluciones digitales herramientas que les ayuden a satisfacer las necesidades de crecimiento, de optimización y de eficiencia. Y definitivamente la tecnología es la mejor herramienta para esto. Ahora, se preguntarán cómo Swiss Re, siendo un reasegurador, llega a este mundo de analytics y qué es lo que actualmente ofrecemos. Bueno, primero es que el tema de la analítica avanzada es un concepto relativamente nuevo en el mundo de reaseguros. De hecho, Swiss Re en Latinoamérica lleva 4 años en ello. Y hoy contamos con equipos especializados, lo que nos permite completar, o nos ha permitido completar, más de 50 proyectos satisfactoriamente alrededor del mundo. Y nuestro objetivo es poner al alcance de los clientes nueva data, nuevos modelos y nuevas metodologías para ayudar principalmente a su crecimiento y la gestión del portafolio como tal. Que esto se traduce en un crecimiento rentable. En este gráfico que les estoy mostrando, pues pueden ver que hay tres grupos que hoy en día ofrecen servicios a las aseguradoras y que por ende se les transmiten a los clientes.
Y estos son los que ofrecen data tecnología. Tenemos otro grupo que son los que ofrecen conocimiento de riesgo. Y tenemos un tercer grupo que son los que asumen el riesgo. En estos tres grupos se mueven diferentes firmas y entes, como por ejemplo los proveedores de data. Estos son terceros que se dedican exclusivamente a entregar plataformas e información y puede que sean muy sofisticadas desde el punto de vista de software, pero no necesariamente conocen los detalles del negocio por los que pasan un buen tiempo en fases de definición y entrenamiento de los sistemas. ¿Listo? Básicamente se dedican a proveer data y tecnología. Después tenemos un segundo grupo que tenemos los brokers y los advisors de reaseguro. Y a esto se ubican en la intersección entre el mundo de la data y el conocimiento de riesgo. Generalmente ellos ofrecen sus servicios a cambio de optimizar un precio, entre otros beneficios. Claramente ofrecen herramientas y licencias como parte de sus paquetes de valor agregado. Y de esta manera las compañías aseguradoras no tienen que asumir gastos adicionales. Y por último, tenemos el grupo de los reaseguradores, que son aquellos que conocen y asumen el riesgo como tal. Siempre hablamos que hay una herramienta de transferencia de riesgo, pero a la larga toda la cadena se origina en que alguien al final va a tener que asumir ese riesgo que se ha venido pasando por los diferentes eslabones. Y estos son los reaseguradores. Y hoy en día son vistos exclusivamente como proveedores de capital. En el caso de Suirri, donde nos consideramos que estamos en la intersección de esos tres mundos, nos hemos venido posicionando como un reasegurador que está no solamente asumiendo riesgo, sino que tiene un conocimiento de riesgo y que puede hacer la entrega de ese conocimiento de riesgo a través de data y tecnología. Esa es la manera en que nosotros nos identificamos hoy en día y esa es la identidad que hemos venido desarrollando. Ahora, ya que hablamos de cómo nos identificamos, hablemos de qué le ofrecemos a los clientes. Aquí nosotros tenemos tres grandes vertientes. Y básicamente lo que hemos hecho es estos buzzwords que hemos venido oyendo de los clientes, cómo lo podemos aterrizar en algo que sea tangible y se pueda ejecutar. Entonces, la primera vertiente hace referencia a cómo hago una suscripción mucho más a la medida. Y esto se traduce en que los procesos son más rápidos, casi que no hay ninguna pregunta en el proceso de suscripción y que la experiencia del usuario sea lo más agradable y expedita posible. Aquí buscamos eficiencias en toda la cadena de valor, empezando por la suscripción, pasando por la revisión de pólizas, siguiendo con el análisis del portafolio y por último, la integración de modelos predictivos para estimar los costos de las reclamaciones. Si se dan cuenta, estamos buscando eficiencias a lo largo de la cadena sin dejar atrás los criterios técnicos que el negocio nos trae y es básicamente nos basamos en riesgo. La segunda vertiente se relaciona a cómo aumentamos la penetración de seguro en determinados segmentos que hoy en día no tienen ningún tipo de protección. Acuérdense que eso es por lo cual Suirri vive su misión. Gracias a la explosión de información que hemos tenido en los últimos años, podemos identificar necesidades específicas en determinados segmentos, al igual que nuevos canales de distribución, o sea, como pueden ser los agregadores digitales. Vemos que hoy en día todos tratan de usar un teléfono porque es la manera más conveniente para adquirir todos estos servicios financieros. Esto es la segunda vertiente. La tercera vertiente es la que hablamos de retención de clientes. Y esto son lecciones post pandemia, donde pues aprendimos que era mucho más caro para que las compañías captar un nuevo cliente que retener al existente. Y pues básicamente hemos puesto mucha energía en enfocarnos y entender cuáles son las principales causas de por qué los clientes se van de una compañía y enfocar en medidas que aumenten su retención. Esta vertiente pues, es liderada por nuestros expertos en economía del comportamiento, apoyándonos con la parte analítica. Si se dan cuenta, he venido bajando en todos esos conceptos para poder aterrizar la realidad del mercado. Ahora, ¿en cuáles líneas de negocio la analítica es mucho más avanzada? La regla de oro es que donde hay más competencia es donde más avances vamos a encontrar por parte de las compañías.
No solamente desde el punto de vista analítico, como por ejemplo podemos hablar en el caso de propiedad. Líneas comerciales, que es básicamente todos esos riesgos grandes, se van a dar cuenta que es un segmento de negocio donde hay más brokers y ellos están mucho más, en cuanto a conocimiento, están mucho más avanzados que las compañías como tal. ¿Por qué? Porque a la larga les interesa optimizar ese mecanismo de transferencia de riesgo. Sin embargo, las líneas personales son las aseguradoras quienes han estado mucho más avanzadas. Y cuando hablamos líneas personales, hablamos todo el segmento de negocio personal. Hablemos del caso de la operación de automóviles. Esto no sería ingeniería si no pusiera un gráfico y no tratara de simplificar este entendimiento que tenemos del mercado de motor. Aquí en el eje horizontal van a ver la cantidad de competidores que hay en un mercado. ¿Listo? En un extremo vamos a tener una baja cantidad de competidores, en el otro extremo vamos a tener una alta cantidad de competidores. Todos están apuntando por el mismo pie o el mismo mercado. Y en el eje vertical vamos a ver la cantidad de variables y métodos que usan en las tarifaciones de esta línea de negocio. Donde en la parte de abajo vamos a ver que son muy pocas las cantidades de variables que incluyen y en la parte de arriba es donde hay mucho más variables como tal, incluidas en el proceso. Y si observamos detenidamente el gráfico, algo que llama mucho la atención es que sacando Perú, entre más competidores hay, más variables y métodos y prácticas sofisticadas hay que incluir en esta carrera de optimización del precio, o como lo llamamos anteriormente nosotros, suscripción a la medida. También vemos que estos han hecho una buena tarea en entender las necesidades de los clientes. Cuando me refiero a qué mercados, hablo específicamente del caso del Reino Unido, donde vemos que están en el cuadrante donde tienen más variables y hay más competidores, lo que obliga a que uno tiene que investigar mucho más. Seguido por el caso de Estados Unidos. Siempre que hablamos con nuestros clientes en la región, nos dicen es que en Estados Unidos hay data por montones, aquí no tenemos mucho y no estoy tan de acuerdo con eso. Desde el punto de vista de granularidad, si hay información, lo que pasa es que hay que esforzarnos un poco más para ponerla todo en conjunto. En el caso de Latinoamérica, pues estamos viendo el caso de Brasil y México. Y quiero elaborar un poco más esta idea de la información externa, y aquí es donde ya empiezo a entrar a la parte de tecnologías disruptivas en el mercado latinoamericano. Generalmente, la primera necesidad que tiene una persona es un seguro de salud. Luego, cuando esa persona compra su primer vehículo, llega el automóvil o el vehículo. Y acompañado a esto viene el seguro del auto. Después, si se le permite, pueden adquirir una vivienda y esta vivienda se protege a través de un seguro de casa habitación. Y esto es la manera en que tradicionalmente se han desarrollado los seguros de personas hasta hace algunos años, especialmente en economías donde la clase media es dominante. Ahora, cuando observamos los hábitos de las nuevas generaciones, yo me incluyo ahí, aprendemos que algunas prioridades han cambiado. Por ejemplo, hoy en día se ha convertido en prioridad acceder a educación superior en vez de comprar una vivienda. Para ello, los estudiantes se endeudan a muy altos montos y que cuando se revisa la relación ingreso versus deuda, pues se dan cuenta que están siendo calificados como alto riesgo de crédito. Y como a mayor riesgo, mayor retorno, pues más caras van a ser sus primas de seguros, entre otros servicios financieros. Ahora, la pregunta ¿es esta variable lo suficientemente representativa desde el punto de vista de riesgo per se? ¿O estamos midiendo únicamente el riesgo de crédito? Ahora, pues bueno, o sea, intuitivamente, sabemos que hay una mayor probabilidad de accidentes si una persona conduce a una alta velocidad por una montaña durante lluvias intensas y con poca iluminación que una persona que conduce a baja velocidad en la ciudad, lo hace de día y sin ningún tipo de lluvia. Eso suena bastante intuitivo, donde tenemos esos dos lados del espectro. Bueno, para esto tomamos, y aquí viene la parte de la tecnología,
tomamos diferentes imágenes satelitales que nos permiten relacionar la densidad poblacional con el clima, con el estado de las vías, con la topografía, con las condiciones del suelo, con la red vial y la iluminación nocturna. Todas estas variables son externas. Y lo que hacemos es que las analizamos de tal manera que podamos entender dónde existe una mayor probabilidad de un accidente. Como hablábamos, de una manera intuitiva, podemos saber que donde hay unas condiciones más azarosas, pues más accidentes van a haber. Ahora, si combinamos esta información y buscamos identificar zonas geográficas e inclusive hasta microzonificaciones donde podamos estimar esta accidentalidad, pues combinando todos estos mapas que hoy en día se capturan por sensores de automóviles, los teléfonos y los dispositivos de telemetría, podemos tener una altísima granularidad sobre dónde ocurren los accidentes. ¿Y cómo se traduce todo esto en un tema de seguro? Como vimos antes, tenemos una restricción que los jóvenes cuentan con una relación ingreso-deuda que los califican como alto riesgo de crédito y en consecuencia su tarifación es más alta. Además, si los jóvenes usan el teléfono como herramienta digital, que como teléfono pues es un canal para acceder de manera digital, pues hay que tomar ventaja de eso. Y en el momento de venderles un seguro por a través de este canal digital, pues solo le solicitamos la fotografía de su licencia de conducir, hacemos una pregunta de dónde viven y con eso podemos usar unas correlaciones y saber por dónde y cuánto se desplazan de tal manera que su tarifación está basada en riesgo y es mucho más a la medida y a la velocidad de un clic que preguntar qué tanta deuda tiene. Ahora, ¿cómo hacemos esto para el caso de casa habitación? Porque estamos hablando de líneas personales. Y aquí, como tal, no estamos hablando de un vehículo, sino una edificación como tal. Y una edificación como tal es un punto estático que puede afectar eventos extremos, que son granizadas, inundaciones, terremotos, huracanes. Ustedes conocen muy bien todos los peligros de la naturaleza, a los cuales pues, se exponen estos inmuebles. Y esto hace que se cambie la manera de analizar el riesgo. Ya deja de ser más actuarial y pasa a ser mucho más ingenieril. Y acá es donde justamente nos apoyamos con nuestros colegas de ERN, donde empezamos a entender dónde está esa exposición. Y empezamos por un proceso, como aparece en el slide, de geocodificación. Luego hacemos un enriquecimiento de estos puntos, incluimos estadísticas financieras en determinados segmentos y incluimos tendencias y pérdidas de mercado para poder establecer posibles pérdidas catastróficas. Obviamente no les puedo dar la receta a la Coca-Cola, pero aquí están bastantes ingredientes para eso. Y a medida que incorporamos más dispositivos como cámaras, sensores, pues podemos tener una mejor estimación de una pérdida sin que la persona haga una reclamación formal como tal. Y esto es muy útil en el caso de productos paramétricos, ya que ayudan a reducir el riesgo de base sustancialmente. Entonces, fíjense que aquí el principio es el mismo que estábamos usando en el caso de vehículos. Ahora lo estamos hablando para el caso de las edificaciones. Y lo que estamos buscando es usar factores externos que caracterizan el riesgo y que se incluyen dentro de los procesos de tarifación y así tener tarifas más competitivas y de esa manera poder acceder a segmentos de negocio o a segmentos de mercado que hoy en día no cuentan con un seguro como tal. Si ustedes me preguntan por qué Sui Re está haciendo esta inversión tan grande en la analítica avanzada, es porque estamos convencidos que con toda la explosión de información que estamos teniendo y de data, sobre todo en la parte de líneas personales, hay mucho que hacer, no solo desde el punto de vista de suscripción, sino también desde el punto de vista de atención de reclamaciones, sobre todo en eventos masivos como pueden ser terremotos y huracanes. Y para no dar una respuesta muy somera, quisiera invitarlos a que consulten nuestra revista Sigma para profundizar sobre la integración de la tecnología en el mundo de los seguros y reaseguro y por dónde estamos yendo. Además, ahí van a poder encontrar temas muy relevantes como la implementación de inteligencia artificial en los seguros y de analítica avanzada y la integración de objetos a través del Internet, o lo que llaman el Internet of Things. Pero para mí, si quiero que algo se lleven de esta charla o monólogo, es que el principio de tarifación debe ser a la medida. Y para lograr hacer esto, tenemos que encontrar variables externas que nos ayuden a caracterizar el riesgo como tal y procesarla
a través de tecnología para que favorezca el asegurado final y de esta manera poder disminuir esa brecha de protección que tenemos en el mundo y en específicamente en Latinoamérica. Con esto creo que espero me hayan oído bien. Aquí me sale un mensaje que mi conexión de internet es inestable, pero este era el mensaje que quería pasarles. ¿Todavía sigo acá? Hola. Bueno, ¿me escuchas, Ya Enrique? está. Sí. Sí, Sí, te Claro. escuchamos completo. Fue un monólogo. Obviamente ahora abrimos para todas las preguntas que tengan, si las hay. Eh, pero de nuevo, muchas gracias por oírme. Espero que se haya oído bien la presentación. Gracias, Enrique. Se vio y se oyó bien la presentación. Te diría si podemos abrir las preguntas al auditorio. Claro. Permíteme tantito. Muy buenos días, muchas gracias Enrique por la explicación y felicitaciones por esos avances. No ahí en como siempre, pues uno se va a fijar más en los gaps, en los vacíos que en lo que le hicieron. En los seguros de vivienda veo que pues la ubicación y todo su contexto climatológico, geológico es importante. ¿Qué ha pasado con la construcción del edificio de la vivienda, no? Si se mejora para resistir los huracanes, terremotos, etcétera. Eso se incluye porque, pues bueno, hay tantas experiencias de inversión muy grandes en mejorar los edificios, pero que no se traducen todavía, creo yo, en mejoras en las tarifas de los seguros. Gracias. Okay. Sí, te entiendo. ¿Es una pregunta o es un comentario acerca de las tarifas de los seguros? Que se haya incluido el tipo de edificio en la ubicación, si alcanzaste. Sí. Sí, no, simplemente quería saber si era una pregunta o a alguien no le han bajado mejor dicho, cuando hacemos todos esos análisis no se termina reflejando en el cliente. Mira, todo varía y variable de los temas de portafolio como tal. Esta conversación la tuvimos en Colombia a raíz de, cuando yo le digo, la teníamos fue como consumidores financieros, a raíz de la caída de una edificación en Medellín por malas prácticas constructivas, o al menos eso salió en el dictamen del informe de la patología. Claramente tenemos por un lado los códigos de construcciones y por otro lado tenemos la industria de seguros. Resulta que no siempre las compañías acompañan desde el momento que se hace una construcción, o desde que se hace la actividad de escapote y demás, hasta su operación, o sea, pasando por las diferentes instancias de construcción, certificado de habitabilidad y demás. ¿Por qué te digo esto? Porque a raíz de la caída de este inmueble salió un seguro nuevo que se llama seguro decenal. Porque ponte a pensar, una persona que no ha pasado por todo un proceso educativo sobre derivas, temas constructivos, lo único que quiere es tener un lugar donde vivir y para eso pues acude a una compañía como tal, a una constructora y lo que busca es básicamente pues tener seguridad. Ahora, este seguro escena lo que busca es básicamente cubrir esos gaps y es desde que empieza la construcción asegurarse que la construcción esté bien hecha, de tal manera que al final se entrega un certificado de habitabilidad acompañado de un seguro, donde empieza toda la operación de la vida útil. ¿Todo esto qué va? A que en mi experiencia he aprendido que sí han venido bajando de alguna manera los seguros o el costo de los seguros, pero también se está acompañando desde casi que el inicio de la construcción hasta la operación y vida útil del inmueble, toda la transferencia de riesgo, porque esto no puede pasar, que se caiga el edificio. Tal vez si logramos conectar la etapa de construcción con la parte de casa-habitación y de esa manera las aseguradoras poder conocer de principio a fin y no año a año en cada renovación cómo está un riesgo, sí se puede de alguna manera pues mejorar los mecanismos de transferencia y el precio en el que se incurre. Espero haya respondido a tu pregunta.
Gracias, Enrique. Una pregunta del auditorio conectado. Nos pregunta Alicia Marrufo, de las 100 variables que mencionabas en la presentación de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿cuáles son las que más impacto tienen en los modelos? Una buena pregunta. Obviamente, estas variables lo que buscan es caracterizar una posible pérdida. Y hay dos tipos de pérdida, ¿no? Tenemos la parte por frecuencia y la parte por severidad. Justo hay tantas variables que decir que una sola variable caracteriza todo, pues no sería injusto. Pero sí te puedo decir que hay variables que han venido, dependiendo del segmento, han venido cobrando más relevancia. En mi experiencia, lo que hemos visto, pues obviamente conocer el tipo de vehículo, por dónde transita, qué tanto transita y la información de la persona que lo conduce, pues obviamente son las variables que más influyen como tal y la edad. Los actuarios han hecho un trabajo muy bueno de caracterizar esa información. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, logramos refinar esa caracterización de edad del conductor, la edad, el género, el tipo de vehículo, por donde conduce y demás. Y lo que hemos venido haciendo es refinar toda esa información para poder, si una persona cumple esas mismas características, pero no conduce el inmueble, pues no se le cobra exactamente, él no conduce el vehículo, no se le cobra exactamente lo mismo. Pero te podría decir que en general estamos hablando del tipo de persona que conduce el vehículo y el vehículo como tal, que son los factores de la accidentabilidad. Y obviamente después empiezan los factores externos a jugar. Y es el por dónde conduce. ¿Qué conduces, por dónde conduces y dónde conduces? Esos son los tres tipos de preguntas que siempre las variables tienen que responder. Gracias, Enrique. ¿Alguien en el auditorio? Tengo otra pregunta aquí de los conectados, ¿no? Última pregunta, Enrique, para Perfecto. Para hacer el cierre. Por cierto, y yo por supuesto también le agradezco a Valentina García, que está aquí con nosotros, de SUIRI, que no tuve la delicadeza de presentar, perdón por estos cambios. Va a estar aquí, cualquier duda, Valentina nos acompaña, así es que en el receso, si la quieren contactar, aquí estará. Última pregunta que te tengo, Enrique, del auditorio. Roberto Ávila nos pregunta, ¿la identificación de factores de riesgo tan específicas no afectará a la mutualidad? Por mutualidad asumo que si la compañía gana, también gane la persona. Pues asumimos que sí. O los subsidios cruzados. Ok, pues mira, puede que hayan subsidios, pero al mismo tiempo lo que se está buscando es hacer más competitivos los precios, que es lo que les estábamos mostrando en la gráfica. Entre más competencia y más variables, pues más bajan los precios en el día a día. Entonces yo no creo que como tal se esté afectando la mutualidad, sino todo lo contrario, pues están disminuyendo mucho más el precio y la mutualidad se pudiese mantener de manera proporcional. Sería mi respuesta corta. Es mi opinión. Ese es un tema que nos podríamos quedar discutiendo aquí un rato en la audiencia. Valentina está por allá. Valentina, salúdanos para que te ubiquen. Sí. Finalmente, y para cerrar, Enrique, y esta es una pregunta más de RN hacia SUIRI como su socio de negocio, si nos comentas pues cómo nos ha ido en la construcción de estas analíticas y bases de datos detalladas y que le platiques un poco, auditorio, desde tu experiencia, el uso de inteligencia artificial y lo que estamos haciendo con el robot, cómo nos ha salido. Ok. Mira, por una parte,
obviamente el problema que queremos solucionar nosotros es capturar la mayor información posible para que podamos caracterizar mejor el riesgo, como les venía diciendo. La inteligencia artificial, y llamémoslo así en general, la tecnología que ha venido usando RN nos ha funcionado bastante en el sentido que nos agiliza estos procesos de captura, sobre todo por la densidad de edificaciones que hay en México y en Colombia. Obviamente, pues hay más países como tal que están en la línea, pero hemos venido trabajando específicamente en estos dos países para capturar de una manera rápida y confiable todas estas características estructurales. Te diría que vamos a una velocidad, en mi opinión, interesante. Muchas veces las compañías, cuando digo interesante, lo digo de una manera positiva. Antiguamente, pues la recolección de la información se hacía uno a uno, se visitaba el lugar, se tomaban las fotografías y demás, pero definitivamente contar con este tipo de tecnologías que hagan más eficiente este proceso. Obviamente, hablamos de tecnología de inteligencia artificial supervisada, en el sentido que tenemos personas lo suficientemente educadas revisando no solamente el algoritmo, sino también dicha información. Nos ha favorecido bastante para contar con información lo suficientemente robusta para poder caracterizar ya zonas urbanas, casi que todo un país, específicamente las zonas urbanas que tenemos en Ciudad de México y Colombia. Entonces, por la parte de SWIRRI estamos muy contentos porque esto es un ingrediente muy importante dentro de toda la receta que usamos internamente para poder básicamente ponerle un precio al riesgo que estamos asumiendo. Sería mi respuesta corta. Gracias, Enrique, y gracias por los tiempos y el switch de horarios. Te mandamos un abrazo hasta donde estás y esperamos verte pronto por acá en México. Perfecto, no, y el abrazo en a Valentina. Ella es la persona que lleva todas las relaciones comerciales en SWIRRI en México y definitivamente pues están en muy buenas manos ahí. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues seguimos.